Bueno, mi nombre es Andrés Colmenares y les voy a hablar sobre el atletismo. ¿Qué es el atletismo? Es una disciplina deportiva de prácticas que pueden ser tanto grupales como individuales, en donde se destacan más las habilidades y destrezas básicas en el ser humano, como es correr, saltar y lanzar. Además de eso, como dato curioso, el atletismo es una permanente fuente de investigación deportiva. Esto debido a que es la base de varios deportes, tales como son el interval training, el freestyle, entre otros. Aún así, el atletismo es considerado uno de los deportes más antiguos, esto debido a que se ven presencias en el paleolítico o en el neolítico de los cavernícolas corriendo, lanzando y saltando. Esto debido a que utilizaban lanzas para poder cazar animales, corrían para trasladarse de un lugar a otro y saltaban debido a lo que ocurría en su día a día. Pero aún así, en otros años, los egipcios fueron los primeros en desarrollar este deporte. Sobre la 12ª dinastía se encontraron evidencias escritas referidas a las prácticas a carreras de pie. Pero sin la antigua Grecia se halla el protagonismo debido a que se crearon las Olimpiadas griegas en el año 766 a.C. hasta el año 393 d.C., debido a que fueron abolidas por se consideraban paganas. Aún así, la primera celebración de estos Juegos Olímpicos incluía una carrera con un estadio, que equivale a 792,27 metros. El pentatlón incluía lanzamiento de disco y de jabalina, salto de longitud, carrera y lucha. Esto debido a que el ganador de estas Olimpiadas se considera los más fuertes y los más guapos. Pero en el siglo VII y en el siglo XII en Irlanda, allí comienzan a surgir el verdadero atletismo como lo conocemos ahora. Y se agregaban otras pruebas como fueron las prácticas por los griegos, como el salto de pértiga y las carreras de campo a través. Pero esto se acabó hasta que llegaron las pruebas militares debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ya que se concentraron más en prácticas para la guerra y dejaron atrás el deporte. Hasta en Inglaterra, que se practicaba el atletismo de manera habitual, incluso se quedan terrenos especialmente dedicados a ello. Y años después, el francés Pierre de Coubertin, con su lema "Lo más importante de los Juegos Olímpicos no es ganar, sino competir", de la misma forma que en la vida lo importante no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial es haber ganado, sino haber hecho bien. Gracias a este francés, el atletismo volvió a surgir como deporte, ya que, como había explicado, se concentraron más en la guerra y después dejaron atrás la vida deportiva. El atletismo posee tres tipos de pruebas. La primera son las pruebas de campo, donde se destacan los lanzamientos, que se subdividen en 4 modalidades: lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de martillo, donde los 4 consiste en propulsar estos objetos lo más lejos posible. También tenemos las pruebas de pista, en la cual son carreras que se dividen en dicha pista, que la cual es ovalada y tiene 2 rectas que se unen a partir de la inclusión de 2 curvas y mide 400 metros planos, en donde se destacan las carreras de velocidad, de medio fondo, de relevos y las carreras de obstáculos. Las terceras pruebas son las pruebas combinadas, en donde se destaca la heptathlon, que es completamente femenina, y la decathlon, que es completamente masculina, en la cual se consiste en 2 días realizar 7 pruebas del atletismo. En el último día, los grupos que tengan más puntos será el ganador. Ahora bien, los lanzamientos. En el de peso, el peso es una bola en cual en los masculinos pesa 7,46 kilos y en la femenina pesa 4 kilos. El atleta va a empezar agachado sujetando el hombro contra el objeto contra su hombro, debajo de la barbilla. Se inclina en una posición semi agachada para girar
y después propulsar la bola lo más lejos que pueda. La bola se empuja, no se lanza, eso es importante destacar. En el lanzamiento del disco, el disco es un plato con un borde y el centro de metal, que se lanza desde un círculo que tiene un diámetro de 2.1. Y en la competición masculina el disco pesa 2 kilos y mide entre 219 y 221 milímetros de diámetro, con un grosor de 44 a 46 milímetros. En las femeninas pesa 1 kilo, mide entre 180 a 182 milímetros, con un grosor de 37 hasta 39 milímetros, en el cual el atleta agarra el disco entre la mano y el antebrazo, estirando lo más posible estirando lo posible, para luego girar sobre sí mismo y lanzar el disco. En el lanzamiento de jabalina, la jabalina es un venablo alargado con una punta metálica que tiene una longitud mínima de 260 centímetros para los hombres y de 220 centímetros para las mujeres. Pesa 800 gramos en la competición masculina y 600 gramos en las competencias femeninas. La acción tiene lugar en un metro de 2.1 de diámetro. Y la jabalina tiene un asidero de cordel de unos 15 centímetros de largo, que se encuentra aproximadamente en el centro de gravedad. Aquí los competidores agarran la jabalina desde su centro de gravedad, corren velozmente hacia una línea de meta. Para llegar a ella se giran hacia un lado de su cuerpo para poder preparar el lanzamiento. Y el martillo es una bala adosada a un alambre metálico con un asidero en el extremo. La bola tiene un peso total de 100,26 kilogramos en la masculina y de 4 kilogramos en la femenina. Aquí el competidor agarra el asidero con ambas manos, con las rodillas flexionadas, empieza a girarla que pase sobre su cabeza, después tiene que girarla 2 o 3 veces más para poder lanzar el martillo en un ángulo de 45 grados. En las pruebas de campo se destacan también los saltos, en el cual 2 consiste en traspasar una altura y 2 en cubrir la máxima distancia posible. El primero es el salto con pértiga. En esta disciplina el atleta trata de sobrepasar un listón ubicado en una gran altura con la ayuda de una pértiga flexible de fibra de vidrio, la cual mide de 4 a 5 metros. Aquí el saltador le va a agarrar la pértiga unos centímetros antes de la barra, la va a clavar en un pequeño foso ubicado antes de la misma para poder impulsarse hacia arriba y doblar los pies hacia adelante para no tocar el listón y así caer en la colchoneta. En el triple salto, como su nombre indica, su objetivo es cubrir una máxima distancia con 3 saltos seguidos, donde el saltador corre por la pista y salta desde una plataforma de lanzamiento cayendo con un pie. Se vuelve a impulsar hacia arriba y cae sobre el otro pie, para así volver a impulsar y tirar ambos pies hacia adelante para cubrir la máxima distancia, para así caer en la caja de arena. En el salto de longitud se corre una distancia y se lanzan desde una línea delimitada generalmente con plastilina para caer en una caja de arena. Lo importante de este salto de longitud es que ambas piernas se estiren lo más posible para cubrir la máxima distancia y así caer en la caja de arena, casi similar que en el triple salto. El salto de altura. Se trata de sobrepasar un listón ubicado en barra horizontal, en el cual dicha barra se encuentra suspendida de manera vertical separada por 4 metros. Aquí el saltador corre a su máxima velocidad para después impulsarse hacia arriba y traspasar el listón sin tocarlo. Las carreras dominadas en las pruebas de pista. La primera es la velocidad. Son aquellas que cubren distancias cortas, como son los 100, 200 y 400 metros planos. Se les reconoce porque aquí el atleta empieza agachado, lo que se llama la posición de sus marcas, preparado, y después escuchan el sonido para poder salir corriendo. Después tenemos la de distancia, de media distancia o medio fondo, que son aquellas que empiezan desde los
800 metros hasta los 1500 metros, que además se les reconoce por no utilizar las plataformas estantes ni los atletas empiezan agachados en la posición de preparados y listos. Seguidamente están las de larga distancia o también conocidas de resistencia, en las que se cubren más allá de los 3000 metros planos, es decir, 7 vueltas y medias a la cancha, y de igual manera los atletas no empiezan agachados. En estas también entran las carreras de campo a través, denominadas cross, y los maratones. Las carreras de valla, donde el competidor corre a través de una serie de 10 vallas, en donde en las carreras de 110 metros planos se corren con vallas altas, la de 200 metros planos con vallas altas y las 400 metros planos con vallas intermedias. Dichas vallas son de madera y metal o plástico y metal. Las carreras de obstáculos en esta prueba se corre una distancia de 3000 metros, en la cual se va en una serie de 28 vallas en total y pasar 7 veces una ría con agua. Por último están las carreras de relevo, conformadas por 4 participantes, donde cada uno va a correr una distancia delimitada y pasar al otro una barra rígida denominada testigo. La de 400 metros se conoce como 4x100 y las de 800 metros 4x200. Por último, el atletismo es un arte de suspensión personal debido a que el resultado de la competencia solo lo da tu entrenamiento, tu constancia y qué tan duro lo haces. No dependes de otro para ver los resultados. Eso fue todo. Muchas gracias.